Vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis, capítulo 4. Ya les voy a decir el verso. He querido ponerle como título a esta prédica. Podría colocarle una gran variedad de títulos, pero le he colocado uno de acuerdo a la palabra: el amor fraternal. Hay un amor que no es el amor de este mundo. Es un amor totalmente diferente al amor de este mundo. A veces tenemos relaciones con personas y creemos que ese es el amor que Dios quiere. Dios quiere el amor de todo tipo, pero hay un amor que es sobrenatural. Y es un amor que produce beneficios sobrenaturales. Óyeme bien lo que le estoy diciendo. Hay un amor que es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y es el amor de Dios. Y desde el principio de la palabra de Dios, de la palabra del Señor en Génesis, vemos la importancia de ese amor fraternal. Porque muchas veces hemos creído que Jesucristo nuestro Señor murió por los cristianos. No. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que muriera por el mundo. Tremendo, ¿no? Murió por todo el mundo. ¡Qué amor tan grande! Un amor sobrenatural. Porque el amor de este mundo es amar a los que te aman. ¿Qué recompensa tiene, dice la palabra del Señor, amar a aquellos que te aman? Aquellos que tienes una amistad con ellos y tienes feeling. Eso es humano, es de la carne. Y muchas veces amamos más a la gente del mundo que a nuestros hermanitos en Cristo. Porque ese es el amor del mundo. En cambio, el amor sobrenatural es el amor a los hermanos. Dios quiere que amemos a nuestros hermanos espirituales y a todos los hombres. Pero dice la Escritura, especialmente los hermanitos en la fe. Y he querido traer este mensaje porque el verdadero amor del cristiano, del convertido, de aquel que es maduro espiritual, es aquel que se sacrifica por los hermanitos en Cristo y por aquellos que no son sus hermanos también. Hay iglesias donde las puertas están abiertas todos los días, donde los hermanos maduros, las personas involucradas, comprometidas en la iglesia, van los miércoles sin falta al discipulado, van los viernes sin falta al culto de oración y van los domingos sin falta al culto a la asamblea, o sea, al culto dominical. ¿Por qué lo hacen? Porque se sacrifican por las almas que van a llegar. Aquellos que van a ir el miércoles al discipulado y cuando llegan a la iglesia no ven solo al pastor. ¿Qué presentación tiene eso? Que llegue una persona nueva o dos personas y vea a una persona que no conoce a Dios, ¿qué va a pensar?
Una persona que tiene necesidad, ¿qué va a pensar cuando no ve sino a una persona allí? El hombre ve la apariencia. Pero cuando ve un grupo comprometido, esa persona va a ver una presencia. O sea que Dios, a través de este mensaje, nos quiere hablar a aquellos que tenemos ministerios en la congregación y también a aquellos que vienen a la iglesia y a aquellos que nos escuchan por esta cámara. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, dice la Escritura. Y quiero hablar desde el principio al Génesis, cómo Dios le da mucha importancia a la hermandad. A la hermandad. Génesis capítulo 4, verso 9. 9. Génesis capítulo 4, verso 9. Es una palabra, una pregunta que he estado meditando en ella. Capítulo 4, verso 9, dice lo siguiente la palabra del Señor. Génesis capítulo 4, verso 9. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y esto es lo que me llama la atención. Y él respondió, Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es una palabra, una pregunta muy fuerte. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No tenía ni la más mínima, yo creo que tenía una conciencia cauterizada, no tenía sentimientos, acababa de matar a su hermano. Y sin embargo le decía a Dios, porque Dios le estaba hablando, ¿dónde está tu hermano? Y contestar, ¿soy yo acaso que tengo que estar pendiente de mi hermano? O sea que ahí empezamos a conocer el corazón de Dios, que me lleva a mí a reflexionar, a mí y a ti, de que desde el principio, conociendo el corazón de Dios, Dios le da mucha importancia a tu relación con tus hermanos. Con tus hermanos de sangre, porque es un hermano de sangre, ¿sí o no? Con tus hermanos en Cristo, porque somos hijos de Dios, ¿sí o no? Dios nos ha dado potestad de ser hijos de Dios al confesar su nombre, porque creemos en Jesucristo. Y también con una carga a aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo creerán si no les predican? Tremendo, ¿no? Nosotros somos enviados a predicar las nuevas de salvación. Amén. Y una persona que verdaderamente ama se preocupa por aquel que no conoce las buenas nuevas, que le da más importancia a la amistad. Qué simpática este hombre que he conocido, qué hombre tan simpático, qué tema, buena persona, muy querido, y voy con él para arriba y para abajo y nunca tomo el tema de la salvación. Y si es cristiano, pero si no se habla de las cosas de Dios, no es cristiano. Porque cristiano no es aquel que me dice Señor, Señor. ¿O no es así? Porque hay personas que dicen ser cristianos y no lo son. Y muchas veces es una mala compañía. Porque Satanás se viste de ángel de luz, dice la Escritura. Y es muy astuto. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Y él le dijo, Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Tremendo, ¿no? Entendamos que este tema no tiene que ver con un tema de condenación. No se trata de condenarlos. Se trata de conocer la importancia que Dios le da a la relación con nuestros hermanos de sangre, con nuestros hermanos en Cristo, y carga espiritual sobre aquellos que no conocen la palabra y que somos enviados para que esa persona, si es predestinada y Dios lo permite, se convierta en nuestro hermano en Cristo. Conozcamos el corazón de Dios. La palabra guarda viene del hebreo chamar, que significa proteger y atender. Dios nos llama a atender. Y vemos cómo Dios generó un juicio en Caín, donde Caín no fructificó, fue errante. Tremendo eso, ¿no? Fue errante. Le quitó la habilidad en ese tiempo porque él se dedicaba ¿a qué? A la agricultura. Le quitó la habilidad para cultivar. Y decimos, ¿cómo así? Dice la Escritura de que la sabiduría y que todo don perfecto y toda dádiva viene ¿de dónde? De arriba. Dios bendice el fruto de nuestras manos. Caín no fue bendecido por ese detalle. Vuelvo y repito, no es un mensaje de condenación, sino de decir, Dios mío, voy a cambiar porque estoy fallando en esto. Soy muy borde, soy muy duro. Tremendo, ¿no? Tengo que cambiar mi manera de ser. Porque yo tengo que ser testimonio a aquellos que me escuchan. Tremendo, ¿no? O sea que yo tengo que atender, yo tengo que tener palabras sazonadas, llenas de amor, de cariño. Tengo que estar vestido de amor. Porque una persona que está vestida de amor es una persona que perdona fácilmente, ¿o no? Perdona la ofensa. No se llena de rencor, sino que está dispuesto a sufrir el agravio. Y eso tiene una gran recompensa. Porque la palabra en el Nuevo Testamento dice claramente que qué gracia tiene amar, que ya lo dije, a los que te aman. ¿Qué recompensa tiene? Si eso hacen los que no creen en Dios. Hay recompensa cuando nosotros amamos a los difíciles. Amar a los difíciles en la fe, a los hermanitos difíciles. Hay que amarlos. Y Dios mira tu corazón. Por eso dice que el amor es el vínculo perfecto. El amor cubre multitud de pecados. Y por consiguiente, Dios deposita su excelencia en estos vasos. Porque son vasos de honra. Porque Él honra a los que lo honran, a aquellos que lo obedecen, a aquellos que quieren servir. Y hemos visto hoy dos mensajes poderosos.
Cuando tenía hambre, me diste de comer. ¿Cuándo tenías hambre? Cuando se lo hiciste a uno de mis hermanitos más pequeños. Está hablando de la iglesia también. ¿Hambre de qué? De palabra. Que tú estás orando, vienes al culto de oración, a orar por los hermanos en Cristo. Tremendo, ¿no? Estás impactando. Porque vienes por amor. Cuando yo vengo e intercedo por mis hermanos, dice claramente que cuando yo doy, recibo de Dios. Maravilloso, ¿no? O sea que no vengo a pedir mis cosas. Pido por los demás y Dios me da la añadidura de las cosas que yo necesito. Hay una abundancia. Es una fuente inagotable de bendición. Amén. Esto indica la esterilidad y frustración en nuestros propósitos. Y muchas personas me dirán a mí, pero hermano, yo creo que usted está hablando de la ley, del antiguo pacto. Perdona, en el Nuevo Testamento registra claramente que yo tengo que tener una buena relación de amor con mi esposa. Oye, ¿me vio lo que estoy diciendo? Para que mis oraciones no tengan esto. Tremendo eso, ¿no? ¿Ah? ¿No dice que por el testimonio de la mujer el hombre es santificado? Una mujer que está unida a una persona que no cree es una relación muy difícil, viendo que Dios ha dicho que no te unas a yugo desigual, porque no va a haber acuerdo. Y sin embargo dice que por el testimonio de esa mujer, de un espíritu apacible, que ora por su esposo, que no lo maldice, dice que por ese testimonio, por esa actitud, ese hombre es santificado, y viceversa. Si el hombre se casa con una mujer que no es creyente, igual. Tremendo. Que si ella procura seguir viviendo con él o él, que no te separes. Tremendo, ¿no? ¿Dios le da importancia a las relaciones? Sí, porque es un amor fraternal que bendice, que glorifica. Génesis capítulo 45. Quiero comprobar que Dios bendice. Pero Dios tiene un propósito, hay que conocer el corazón de Dios. Dios te bendice para que tú bendigas a otros. Hay un error, eso se llama amor. Cuando tú estás viviendo esta vida con el ánimo de bendecir a tus hermanos en Cristo, a tus hermanos de familia, ¿sí o no? Y que quieres bendecir a aquellos que no conocen, Dios te va a bendecir a ti. José, capítulo 45. Ya he hablado muchas veces de José, pero es que este tema tiene que ver con el amor fraternal. ¿Dónde puso Dios a José? En el lugar más alto que existía en esa época. Egipto era la potencia, era el país más grande y más poderoso que había en el mundo. Y José fue el segundo, después de Faraón, al mando. Era el que gobernaba. Dios lo puso en un lugar alto para bendecir a otros. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Mire el amor que le estoy diciendo, que produce beneficios, que bendice tu vida. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo. Y sin embargo este hombre los perdonó a sus hermanos.
le dio importancia a ese amor de familia. ¿Ya? Y ese corazón limpio que se despojó de amargura, porque hay muchas personas que están llenas de amargura porque les han hecho daño en la vida. Y necesitamos ser liberados de esa raíz de amargura, porque esa raíz de amargura envenena, dice la Escritura, que es como de áspid, veneno de áspid. Óyeme bien, cuando tú recibes dolor, una ofensa de alguien es como la mordedura de una serpiente. ¿Duele o no duele? Duele mucho. Pero lo más peligroso no es la mordedura, sino el veneno, porque te mata. Por eso Dios quiere que tengamos el conocimiento de la palabra para que ese veneno no te amargue la vida. Dice la Escritura que esa amargura contamina a otros. Por eso necesitamos ser llenos de ese amor, de ese mismo amor que tuvo José por sus hermanos. Mira que lo que le hicieron mal a él, ¿qué pasó? Los liberó a ellos del fin malo, que era la hambruna, porque en la tierra había hambre, dice la Escritura. Y su familia fue salvada de la escasez que había a través de José. Maravilloso, ¿no? Apliquemos los principios bíblicos en nuestra vida, hermanos. Levítico, Antiguo Testamento. Hay que predicar del Antiguo Testamento, porque todo es palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Esto es muy importante, hermanos. Dios hace muchos años puso una carga muy fuerte en mi vida. Que el Señor me habló y me dijo que fuera por las ovejas dispersas que estaban en este país. Tantos extranjeros que venían de muchas partes a este país, que vinieron con un propósito solamente de conseguir dinero. Tan equivocadas, sin pastor. Creyeron que vinieron a este país es a conseguir dinero y no fue así. Tenemos que estar muy pendientes de aquellos extranjeros, porque extranjero fuiste en la tierra. ¿Es así o no? Le dijo a su pueblo. Levítico 19:34 dice lo siguiente. Esto es amor. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Hermanitos extranjeros que vienen a este lugar, de África, de Rumanía, que he tenido una gran cantidad de hermanos a mi alrededor. Un día en otro lugar que estaba predicando, le dije a todos los extranjeros que estuvieran de a uno, y eran como 20, 25 de diferentes partes, y que todos oraran en su lengua. Eso fue maravilloso, ese tiempo, en ese lugar. Fue un tiempo de bendición, porque así es en el cielo. No lo dice la Escritura. Que Juan vio hombres de toda raza y de toda nación ahí en el cielo. Tremendo, ¿no? Entonces aquí tenemos que traer el cielo aquí, y Dios va a respaldar un corazón que tiene ese pensamiento, que no es un pensamiento egoísta de pensar solamente en uno, sino que está pensando en una familia. ¿Sí o no? En la salvación. Amén. Entonces Dios va a recompensar. Necesitamos tener unidos en un mismo propósito.
¿cómo decía la iglesia primitiva? Que todos andaban en un mismo sentir. Todos escuchaban a Pedro y estaban de acuerdo. ¿O no? ¿O no hablaba Pablo con Pedro? Y Pablo reunió a los hermanos y se pusieron de acuerdo con Pablo cómo tenían que ser las cosas. Bueno, ahora no se van a circuncidar, pero Pero den a los pobres y estén pendientes de las viudas. Se ponían de acuerdo. Amén. Para no traer cargas. Jesucristo no murió por los cristianos, murió por el mundo. Amén. Salmo 15. Bendito sea el Señor. Hoy ha hablado mucho el Señor en todo el tiempo en la alabanza, la prealabanza, y voy a terminar con esto. Salmo 15. Es un salmo que conocemos todos, pero no es suficiente con conocerlo. Porque mucha gente me ha dicho, no, yo conozco esa palabra, hermano. ¿La conoces? ¿O la sabes? ¿La practicas? ¿Eres hacedor de la palabra? ¿O me estás diciendo, yo me la conozco? ¿Ah? Mira lo que dice aquí. Título de mi Biblia de estudio. Salmo 15, del verso 1. Acuérdense, hermano, cuando no oye el versículo es porque empiezo desde el primero, pero está bien. Carácter de aquellos que descansarán en Dios. Tremendo, ¿no? ¿Usted quiere descansar en Dios? ¿Quiere vivir gozoso? Que es la recompensa, todavía viene del cielo. ¿Quiere vivir tranquilo, confiado, lleno de paz? Donde usted es valiente, que usted se come los gigantes como a pan, que no teme malas noticias, que ora y está seguro que Dios lo escucha y que Dios te respalda siempre porque no te hace avergonzar. Hay una unción poderosa a través de este salmo, porque aquí lo estoy diciendo, no yo, sino la palabra. Señor, pregunta David al Señor. ¿David tenía un corazón como el de Dios? ¿No dice la Escritura? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo, en tu presencia? Somos templo del Espíritu Santo. Esto es un tabernáculo. Pero necesitamos estar llenos de su presencia. Llenos de su poder, cantábamos hoy. ¿Y llenos de qué? De su amor. Amén. Porque el corazón de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque muchas veces en la iglesia solamente queremos que nos digan que nos va a ir muy bien en los negocios, que eso es muy bueno. Pero en la iglesia hemos dicho claramente que debemos traer alimento. Porque Dios habita en una iglesia donde la palabra es el alimento. Y Dios lo que quiere es nuestra salvación. Y Dios quiere cambiar nuestro carácter. ¿Es así? Y el que es agradecido sirve en la iglesia. Amén. Y se compromete en la obra del Señor. ¿Es así o no es así? No deja solo al pastor o no deja solo al evangelista. Yo fui en una iglesia diácono de evangelización, y en una iglesia más grande que esta. Y llamé a la evangelización. Mucha gente. Y no fuimos sino 3. Aquí hay un testigo de eso. ¿Es así o no es así? Yo, mi mujer y otro hermanito. 3.
Después vino una campaña muy grande de Billy Graham, maravillosa. Y como yo era el evangelista, invité a los hermanos a que cada uno invitara a alguien en su casa, a un amigo, un vecino, para que viera el programa que presentaron en una televisión aquí en este país. Fui el único que presenté 2 o 3 que le hablé de Cristo y recibieron a Cristo. De resto nadie. ¿Ah? Hermano, ¿qué pasó? No sé, no vinieron. Disculpas. Tremendo, ¿no? Debe haber carga en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos esa carga, Dios te bendice y te pone en otro lugar. Amén. Porque cuando la gente es infiel, o tú eres infiel, Dios permanece fiel. ¿Me hago entender? Estoy hablando de Dios, no de mí. Estoy hablando que cuando tú te esfuerzas, cuando tú te comprometes con la causa de Dios, Dios va a respaldar la causa. Amén. ¿Quién morará en tu monte santo? Mira lo que dice aquí. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. Tremendo, ¿no? Por eso es muy importante, decía, que Dios quiere cambiar nuestro carácter. Porque muchas veces yo me encuentro hermanos, hermanas, que dicen cosas que no son. No son así. Son hermanos y hermanas entregadas a Dios, que tienen comunión con Dios, que meditan la palabra y que andan en oración, pero no han cambiado el carácter, ese viejo hombre que hay que tirarlo. ¿Sí me entiende? Porque la gente ve la apariencia y podemos ser tropiezo por una palabra maldicha. ¿Me hago entender? Mira cómo Dios quiere hacernos perfectos, una mujer y un hombre perfecto, un varón perfecto. ¿Para la hora de qué? Termine mi palabra, del ministerio. Tremendo, ¿no? Mira lo que dice aquí. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra el vecino. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Yo he apuntado aquí unas cosas. Para acercarse a Dios, ama a los demás. Tremendo, ¿no? Porque eso está diciendo la palabra. Quiero habitar en su tabernáculo. Yo quiero habitar en su tabernáculo. Entonces tengo que amar a los demás. Tenemos que ser llenos de misericordia, porque no se merecen. Hay muchas personas que no se merecen. ¿Sí o no? Un jefe difícil no se merece. Pero hay recompensa cuando oras por ese jefe. Porque seguramente Dios va a manifestar ese poder para que ese jefe cambie contigo. Pero si lo maldices, o maldices al médico que vas a ir a que te vea, tienes que bendecir. Es que ese médico es borde, es muy duro, no es simpático. Yo lo que necesito es que sea acertado, que sea usado por Dios. Maravilloso, ¿no? Yo he visto la gloria de Dios en ese sentido. No podemos dañar la reputación nunca de una persona. Así sea mala. Cierra el pico. Porque aquí lo está diciendo la Escritura. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Puede que tenga razón, pero grábatelo. Y vas a ver cómo vas a habitar sin ningún tropiezo. Va a haber cuando tú hables con Dios. Amén. Mira, Dios tiene misericordia y nos bendice en muchas cosas, pero nos puede bendecir mucho más. ¿Me hago entender o no? Mucho más de lo que tú esperas, de lo que tú crees. Mucho más. Aquí dice que no reprochemos.
Y lo estudié, una palabra en hebreo dice cherpak, que dice echar la culpa o avergonzar. Oh, qué malo es hacer avergonzar a una persona. Dios no le gusta eso. Hacer avergonzar a una persona. Cierra el pico. No le hagas avergonzar a esa persona. Porque Dios es defensor de aquellos que son avergonzados. Espero que este mensaje cumpla el propósito. Atención, que es muy importante. Primero a mí. A mí me costaba mucho trabajo hace muchos años poder soportar hermanos muy intensos, ¿ya? Que te llamaban a la 1 de la mañana. ¿No es intenso eso? ¿Ah? O te llamaban a las 10 de la noche antes de acostarte a dormir, porque es una hora buena de llamar, pero al teléfono 1h30. Y que yo he sido muy malito para hablar por teléfono, no me gusta, la oreja me pone roja. ¿Ya? O cuando venía una hermanita a hablarme a mí y me contaba unas cosas y no paraba y no paraba. Y tenía a mi mujer que me decía, mi hijo, téngale paciencia. Y le hice caso. Y encontré que cuando yo soportaba eso, Dios hacía milagros. Tremendo, ¿no? Hacía milagros, pero maravillosos. Porque sufría. No era fácil. Amén. Pero veía cómo respaldaba a Dios en el consejo, en la oración y en el propósito a que Dios me había llamado. Amén. Hay una recompensa. Y la mejor recompensa es la que viene de parte de Dios. Que Dios te escucha. ¿Qué vimos el domingo pasado? ¿Qué dijo Jesús? Yo sé, Padre, que tú me escuches. Pero lo vuelvo a repetir para que estos sepan que tú me escuchas. Maravilloso. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje de la palabra que cumple el propósito, Señor, de bendición. Para nosotros, aquellos que te servimos, Señor. Para aquellos que nos escuchan y quieren servirte, Señor. Y para aquellos que no te conocen, para que sepan que conociéndote a ti, bendito Dios, tú traes vida y vida en abundancia, Señor. Porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.